Creer es de ingenuos, asegurarse es de sabios. Con esta introducción les presento la bienvenida a una nueva versión de la pelea más taquillera de todos los tiempos: la verdad contra la mentira. Una pelea en la que, además de ser espectadores, somos partícipes. Y es que jamás ha existido, no existe, ni existirá un solo ser humano que pueda permanecer neutral o ajeno ante este asunto. De ahí la importancia de aclararlo. Porque, como dijo el que dijo, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Dado que los buenos siempre ganan, el campeón indiscutible en esta contienda es la verdad, aunque muchos continuarán apostándole a la mentira. Vamos entonces a empezar por el principio. Pero, ¿por cuál principio? Porque todo tiene principio, pero conforme a la regla, excepto la excepción. El principio que vamos a establecer es el principio de todo, el principio del principio, y entre ese todo está la Biblia, reconocida por gran parte de la humanidad como la palabra de Dios. Démosle un vistazo a una de las versiones bíblicas más representativas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si bien este es el principio del libro de Génesis y también lo es de la Biblia, este no es el principio del principio. Es tan solo un principio más, el de la creación material, el principio de nuestro universo, con su cielo cósmico, con sus cientos de miles de millones de galaxias, y dentro de ese universo nuestro pequeño planeta, con su cielo atmosférico, y nosotros los seres humanos, dicho sea de paso, la obra cumbre de dicha creación material. Pero, sin duda, todos somos conscientes de la existencia de una creación anterior a este universo material o físico. Estoy hablando del universo espiritual o inmaterial, donde viven el Dios único, todopoderoso, Jesucristo, aceptado por gran parte de la humanidad como su Señor, y millones de ángeles, todos ellos espíritus poderosos. A fin de ordenar todo este asunto de una vez por todas, sumerjámonos hasta lo más profundo del océano del principio, o sea, hasta cuando el principio no existía. Esto significa llegar hasta el mismísimo Dios, la excepción de toda regla, porque Él es quien establece las reglas. Es Él, el único que no tiene principio ni fin, porque siempre ha existido. Para que no nos quede tan difícil procesar este dato, pensemos en el infinito, en los números o en el espacio-tiempo. Puesto que ahora todo se arregla con misiles, vamos a apuntar nuestro misil de la lógica hasta el sin principio, o sea, Dios. Pensémoslo bien. Si Dios hubiese tenido principio, simplemente no sería Dios. Lo sería el alguien o el algo que causó su principio.
De todas maneras, la Biblia lo explica de una manera mucho más sencilla. Se refiere a Él como el Rey de la eternidad. Sí, al Rey de la eternidad, incorruptible, invisible, el único Dios. A Él vayan la honra y la gloria para siempre. Esa misma lógica nos obliga a aceptar que en la corriente del tiempo en la que navegamos nosotros, tuvo que haber existido un periodo indeterminado en el que Dios necesariamente estuvo completamente solo, sin que existiese nadie ni nada más. Esto para nada es difícil de entender, puesto que Él en sí mismo lo es todo. Él es pleno, completo, no necesita de nada ni de nadie. No siendo posible llegar más hondo en este asunto, no tenemos otra opción que empezar a emerger a fin de esclarecer qué fue lo primero que Dios hizo o creó. Pero antes, pensemos en qué lo motivó a crear. En primer lugar, no tiene ningún sentido ser Dios y no hacer nada. En segundo lugar, entenderemos perfectamente qué lo motivó a crear si sabemos de qué está hecho Dios y Él mismo es quien nos lo dice. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Sí, Dios está hecho de amor, una fuerza infinitamente superior a cualquier forma de energía, incluida la nuclear. El amor, es su esencia. Toda la creación que podemos percibir así nos lo demuestra. Ahora bien, el amor no tiene sentido, no tiene razón de ser si no se comparte. Ese fue el motivo por el cual Dios empezó a crear. Y como era apenas obvio, lo primeritico que creó fue otro Dios, a su imagen, a su semejanza, sí, su Hijo, solo que este sí tuvo principio y por ser el primero se le conoce como el primogénito. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Tengamos presente que una imagen es tan solo eso, una imagen. Por ejemplo, la que se refleja de uno en el espejo es igual a uno, pero no es uno. Si lanzamos un proyectil contra el espejo, este se destruye junto con la imagen, pero nosotros permanecemos totalmente ilesos. Retomando el asunto, se empieza a vislumbrar la primera creación de Dios. Creación que queda plenamente revelada gracias al libro que se encarga de eso, Revelación o Apocalipsis. Pero para evitar enredos o misterios al respecto que no son acordes con el Dios de la luz, dejemos claro que Apocalipsis es una palabra griega que traducida al español significa revelación. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis y el de Revelación son el mismo libro. Estas dos palabras, como en el caso de house en inglés y casa en español, significan exactamente lo mismo, pero producen sentimientos diferentes. Apocalipsis produce miedo, nos hace pensar en un final trágico, desastroso. Revelación produce deseo de saber, de enterarse, de ser dateado,
es algo que a todos nos interesa. Amables visitantes de mi canal, yo les doy el dato de la revelación y ustedes me brindan su apoyo suscribiéndose a mi canal y dándome su like. De esta manera me apoyarán para continuar haciendo videos como este. Aquí está el dato. Al ángel de la iglesia de la Odisea escribe: esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. El dato que se nos acaba de dar es contundente, disipa cualquier posibilidad de duda o equivocación. La primera creación o principio de la creación de Dios es calificada como el Amén y también como un testigo veraz. Hasta aquí hemos descubierto los calificativos del principio de la creación de Dios. Ahora, preguntémonos, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Que la revelación nos datee de nuevo. Y de Jesucristo, el testigo veraz, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha absuelto de nuestros pecados por la virtud de su sangre. Señoras y señores, es posible que los gallos dejen de cantar claro, pero en este caso, la evidencia no puede ser más contundente. La primer creación de Dios tiene nombre y se llama Jesucristo. En consecuencia, nuestro Señor Jesucristo no es el Dios Todopoderoso, es su Hijo, su primogénito. Jesucristo tuvo principio, fue creado. Hubo un tiempo durante el cual no existió, pero además hubo otro en el que dejó de existir. Es sabido de todos que hace unos 2000 años fue asesinado alevemente, con premeditación y sevicia. Lo enterraron como a cualquier muerto y 3 días después fue resucitado por su papá, el mismo que lo creó. A este Jesús, Dios, su papá, le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Verdaderamente no pudo haber sido de otra manera, porque el que está muerto no es consciente de nada, no piensa, no planea, no existe. No puede poner el despertador para resucitar cuando quiera. A manera de adelanto, con nosotros pasará igual. Moriremos, pero seremos resucitados. Y tengo, lo mismo que ellos, la esperanza en Dios de que los muertos han de resucitar, tanto los buenos como los malos. Fue precisamente con ese propósito que Jesús sacrificó su vida, para que las nuestras puedan ser rescatadas del secuestro de la muerte. Pero ese será el tema de un próximo video.